Se propusieron varios aspectos y varias vías de desarrollo. Entonces, en ese sentido, es bueno potenciar con gente que es experta. Y como Federación de Estudiantes nos hemos querido hacer presente, no como un ente solamente de información, sino también como un ente proactivo, pero a la vez entregándole las herramientas para que podamos desarrollarnos como movimiento en el futuro. En este punto, a mí, cuando estaba ayer preparando el foro, se me ven algunas preguntas a la cabeza. O sea, ¿realmente es necesario una reforma tributaria? ¿Qué vías de desarrollo alternativo tenemos a ella? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Y qué tanto sabemos en realidad de economía? Entonces, me gustaría primero darle la palabra al señor Gonzalo Durán, que nos tiene una exposición para que podamos abarcar más temas. Muchas gracias por la invitación. Justamente hoy día también se está haciendo una presentación sobre este mismo tema en el Senado. Hoy día también había una presentación sobre reforma tributaria donde habían otros expertos, lo cual también confirma lo que tú dices, que esta es una discusión que todavía no está cerrada y es importante que se sigan exponiendo los distintos puntos de vista. La idea de hoy día es que ojalá eso pase y podamos tener un seminario bien fructífero. Entonces, la presentación de hoy día yo la voy a abarcar desde un punto de vista también histórico, que describe un poco cómo funciona el sistema tributario en Chile, que es una descripción que es parte del diagnóstico y que tiene que necesariamente estar presente. Y luego vamos a pasar a la propuesta del gobierno, centrándonos básicamente en los puntos que hacen mención al impuesto de primera categoría que pagan las empresas y los impuestos de segunda categoría o impuestos al trabajo. Y además hay una pincelada al tema de la propuesta, ¿no es cierto?, sobre el descuento que se hace en los gastos de educación. Y para finalizar, un esbozo de cuáles serían las ideas que nosotros como fundación hemos estado trabajando a grosso modo. Partamos por cuál es la historia de nuestro sistema. Lo primero es que la historia no puede en un diagnóstico omitir al menos 5 conceptos que están dando vuelta. Lo primero tiene que ver con la filosofía del actual sistema tributario. Acá hay que retroceder en el tiempo y viajar por ahí al año 74, que fue cuando se hace la primera reforma más o menos importante a lo que es al actual sistema tributario, con la implementación del impuesto global complementario, ¿ya? Que ahí voy a explicar un poco de qué se trata, pero el velo que supone, ¿no es cierto?, cuál es la filosofía que está detrás de acá, es que los impuestos son considerados más bien como un robo, ¿no es cierto?, por parte del Estado. Esa es la filosofía que está detrás. Y por lo tanto, el sistema se constituye en el fondo bajo esa premisa. Y en ese sentido, el impuesto no es algo que tenga que darse la importancia, ¿no es cierto?, que en otras sociedades sí se le da con un sentido mucho más contributivo. ¿Ya? Eso hay investigaciones, ¿no es cierto?, que demuestran en el fondo cómo esa filosofía está totalmente presente. Y es por eso que después vamos a mostrar también los resultados que trajo esa filosofía. El impuesto global complementario se establece también en el año 74 y es un impuesto que lo que hace es complementar lo que son las rentas de diversas fuentes, ¿no es cierto? Están las rentas que vienen del capital, las rentas del trabajo, las rentas mixtas, como pueden ser de repente los trabajadores, estos trabajadores autónomos o por cuenta propia, ¿no es cierto? Y lo que hace el global complementario es que permite, por ejemplo, que el impuesto que se paga de primera categoría, es decir, a las empresas, sirva como crédito a los impuestos finales. Ya, eso lo vamos a poner unos ejemplos. Ya, eso es un primer elemento que surge en el año 74, antes no existía. El segundo gran elemento es lo que se llama el famoso FUT, o Fondo de Utilidades Tributarias. ¿Qué significa este famoso FUT? Es un dispositivo que se activa en el año 84 y que tiene que ver con que las empresas solamente van a pagar impuestos por aquellas utilidades que sean retiradas efectivamente por sus socios. Aquí hay un concepto que hay que hacer una diferencia entre lo que es la base de vengada y cuando se retiran las utilidades. Una empresa, por ejemplo, puede que a final de año tenga una utilidad, ahí vamos a ver un ejemplo, de 65 millones de pesos, una renta líquida imponible, que es con lo cual esta empresa paga impuestos, ¿ya? Y el momento que genera esa utilidad, esta empresa lo que hace es entregar ese monto, ¿no es cierto?, impuesto al fisco, y el fisco lo retiene y queda retenido en un estado de retención.
ese impuesto en ese sentido no se puede ocupar para efectos de recaudación efectiva, sino que queda retenido. Y queda retenido hasta el minuto en que el Servicio de Impuesto Interno, el fisco, tiene la información de que si es que los socios de esa empresa, los dueños, retiraron o no retiraron utilidades. Y ahí se abre como un árbol de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los socios retiran las utilidades, entonces ese impuesto efectivamente se recauda. Si los socios no retiran las utilidades, ese impuesto queda emposado y el impuesto se difiere y se habla de impuestos diferidos. Entonces, lo que se hizo fue en el año 84 implementar este sistema en un contexto donde Chile estaba pasando por una situación económica bastante grave, ¿cierto? Era la crisis de la deuda del año 82, que en el año 84 ya estaba muy presente, y en donde el desempleo estaba sobre el 20% y el objetivo de esto era que las utilidades se reinvirtieran. O sea, que esa plata no quedara emposada, sino que se reinvirtiera y con eso se activara la economía. Ese era el objetivo del año 84. Ese dispositivo, libro o registro contable FUT, hasta el día de hoy todavía está activo, ¿ya? Los gobiernos anteriores ni la actual propuesta se mete, ¿no es cierto?, con el tema de este fondo de utilidades tributarias. Y luego hay dos elementos más que, si queda tiempo, nos vamos a referir a ellos, que es un poco la estructura tributaria, como países como acá en general latinoamericanos, cuáles son los impuestos que más pesan en la recaudación, si son los impuestos directos, los impuestos indirectos, y tenemos que en los países de la OECD, por ejemplo, la estructura es totalmente opuesta, ¿ya? Y luego también el tema de las exenciones, donde también hay un vínculo directo con lo que es la elusión, seguramente han escuchado. Entonces vamos a ver primero un ejemplo. Acá tenemos un documento que es súper bueno, que yo se los recomiendo de todas formas que se lo lean, que tiene que ver con reforma tributaria en una senda de justicia y desarrollo, una visión política, técnica y social de los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno. Estas son las personas que fiscalizan las empresas, son las personas que saben, ¿no es cierto?, el teje-maneje, que es un tema bastante complicado, entonces saben exactamente cómo funciona, y ellos hicieron una propuesta, que está también disponible en su página web. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ilustración de lo que pasaba antes de la reforma del año 84, antes de implementar el Fondo de Utilidades Tributables. Por ejemplo, tenemos que la empresa tiene una renta líquida de 65 millones de pesos, ¿no es cierto? Tenemos que la tasa que enfrenta es del 17%, por lo tanto, hasta ahí tendría una recaudación de 11 millones de pesos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando los socios, por ejemplo, retiran las utilidades? Al retirar las utilidades, ellos enfrentan, por ejemplo, acá dice una tasa de impuesto de 37%. Esto funciona así, como una tabla donde hay tramos marginales de tasa. Si se fijan, la tasa de 37% es entre 4.700.000 y 5.900.000 pesos. Entonces acá, esto se hace de manera mensual, en que por ejemplo hagamos el cálculo, si hay 65 millones de pesos, eso se tiene que dividir por 12. Entonces eso da cerca de 5.900.000 más o menos. O sea, claro, por ahí. Entonces entra en el rango de la tasa marginal de un 37%, ¿ya? Pero luego, para empezar a calcular los impuestos sobre los retiros, esto se hace de manera progresiva, por eso que se llama impuesto progresivo. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de 5 millones, se va haciendo, los primeros 500.000 pesos están exentos, no pagan impuestos. Después, la plata que va entre 500.000 y 1.189.000 va a pagar una tasa de 5%, y así. Entonces, cada trámite va pagando una tasa, no es que pague 65 millones sobre 37, ¿se entiende? Progresivo. Entonces, al hacer ese cálculo, uno puede calcular cuál es la tasa efectiva que realmente está pagando este socio que retira los 65 millones. En ese caso, la tasa efectiva es un 20%. Entonces uno hace el ejercicio y se da cuenta de que finalmente la empresa por empresa se recaudaban 11 millones y por efectos de las rentas del capital de los socios se recauda 12.8 millones. Por lo tanto, el total recaudado por el fisco son 23.8 millones. Ese era el antes de la introducción del FUT. Y ahora veamos lo que pasó, ¿no es cierto?, con la introducción del Fondo de Utilidades Tributables. Este es un ejemplo que se introduce también la noción del global complementario. ¿Qué es lo que pasa?
lo que le comentaba en un principio, ¿no es cierto? El impuesto que paga de primera categoría la empresa sirve de crédito para lo que finalmente pagan los dueños de la empresa. Entonces, si por ejemplo la empresa pagó 11 millones, vamos con el mismo ejemplo, estaban retirando 65 millones de pesos los socios, y por lo tanto, pero como ya la empresa había pagado 11 millones, eso sirve como un crédito, por lo tanto lo que paga finalmente de impuesto es menos, ¿no es cierto? Esa es la noción del complemento entre el impuesto global y el FUT. El Fondo de Utilidades Tributables permite esta situación. Y eso es súper relevante. Entonces finalmente ahí está, el total recaudado antes era 23 millones y ahora el total recaudado es 12,8 millones. Esa es la situación con el Fondo de Utilidades Tributables. Si pasamos a la siguiente lámina, esta lámina lo que nos dice es qué pasa si, por ejemplo, en esta empresa no se retiran utilidades. La lámina anterior era la integración entre los impuestos que pagan la empresa y los impuestos que pagan las personas. Pero también el otro dispositivo que se activó en el año 84 era el FUT exclusivamente. Y eso dice que las empresas solamente van a pagar impuestos cuando efectivamente se retiren utilidades. ¿Qué pasa con esos 11 millones de pesos que están allá arriba que debería pagar como impuesto? Si es que no se retiran utilidades, abajo no pasa nada, no hay recaudación. Y arriba, esos 11 millones nunca se hacen efectivos. Lo que pasa con esos 11 millones es que quedan en un pozo que se llama el libro contable de Fondo de Utilidades Tributables, que finalmente, a la fecha, es casi como un capital ficticio, que acumula desde el año 84 hasta el año 2011, acumula cerca de 200.000 millones de dólares, es decir, casi el 80% del PIB. Eso es lo que acumula ese registro contable. ¿Qué significa? Que esas utilidades finalmente nunca se reinvirtieron, quedaron emposadas ahí, pero es algo ficticio. Y ahí también es una de las grandes debilidades de este sistema, porque finalmente lo que ha pasado es que se han creado muchas alternativas, muchos métodos para que finalmente esa plata igual se retire, a través de lo que son sociedades de inversión y a través de otras técnicas de planificación tributaria. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, cuando no se retiran las utilidades y que está íntimamente ligado con el FUT. Vamos con la otra. Y acá está lo que les decía. No, esto no se lo había hecho. Esto tiene que ver con qué es lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, con la recaudación por el impuesto global complementario. Y esto demuestra cómo el sistema no está funcionando. Por ejemplo, de nuevo con el informe que les mencionaba, desde el año 2006 al año 2011, en realidad el Estado no ha ingresado plata a las arcas fiscales por efecto del impuesto global complementario, sino que todo lo contrario. Lo que ha pasado es que ha tenido que salir plata. Por ejemplo, el último año tuvieron que salir cerca de 100.000 millones de pesos. Y eso significa que esa plata se le devuelve a los dueños del capital. Desde el año 2006, el Servicio de Impuesto Interno ha debido devolver dinero al accionista a través del mecanismo del global complementario. Lo que ha sucedido, tomando las láminas anteriores, lo que ha sucedido es que la tributación por rentas del capital de los dueños de la empresa no logra superar el crédito que otorga el impuesto de primera categoría. ¿Entiendes? O sea, el impuesto de primera categoría, el crédito es tan alto que supera a lo que debería, ¿no es cierto?, pagar finalmente por conceptos de rentas mixtas el propio capitalista, lo supera. Entonces ese efecto hace que finalmente todo ese margen de sobreimpuesto, en el fondo de sobrerecaudación, se le tenga que devolver. Y eso pasa en los últimos 6 años. Vamos con la siguiente. Entonces acá esto inevitablemente nos lleva a una idea que desde la sociología se ha trabajado mucho, pero que ahora es muy novedoso porque desde la economía también ya se comienza a hablar. Es un libro muy famoso que salió este año, que es ¿Por qué las naciones fracasan?, de James Robinson y Daron Acemoglu, dos economistas, ¿ya?, que hablan de la idea de la institucionalidad capturada o las democracias secuestradas. ¿Qué quiere decir esto? Que existen ciertos dispositivos que en algún minuto de la historia, en algún proceso, episodio antidemocrático generalmente, se activaron ciertos dispositivos